Pichincha Universal, generando noticias. Damos la bienvenida a Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Propuesta en los movimientos sociales frente a la crisis política. Primero una evaluación. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí para poder participar y mirar una situación que está pasando a nivel de las organizaciones campesinas, pero también en términos generales para nosotros como Coordinadora Nacional Campesina vemos el neoliberalismo, las políticas del Fondo Monetario cada vez van agresivamente tomando decisiones y efectivamente es un retroceso a las políticas agrarias y el planteamiento de las organizaciones sociales que veníamos tomando fuerza algunas acciones en el marco de la Constitución de la República. ¿Por qué esta tan clara explicación del momento que estamos viviendo solo se está escuchando en organizaciones como la de ustedes? Porque en el movimiento indígena parece que la brújula está por otro lado. Parece que hay algunos elementos que han logrado neutralizar a la dirigencia. Creo que si bien es cierto hay un gran vacío de liderazgo dentro de los movimientos sociales y también como usted ha visto, digamos, esta destrucción del movimiento social no es de ahora, esto ha venido causando desde tiempos atrás y precisamente desde el gobierno de Rafael Correa nunca trató de consolidar y de trabajar una agenda programática de organizaciones sociales, de las situaciones de demandas de cada uno de esos sectores, sino desde ese punto de vista, en ese tiempo el correísmo lo que trató es el ciudadano. Entonces no había organizaciones sociales. Creo que hoy en día eso les dio un camino abierto para que el Fondo Monetario directamente pongan los acuerdos y efectivamente no trate a profundizar, no trate a discutir con las organizaciones sociales. Sin duda, usted verás que en estos momentos ya muchas organizaciones en el territorio van cada vez tomando algunas acciones independientemente de lo que las organizaciones nacionales están pensando. O sea, esto quiere decir, digamos, en varios temas ustedes han visto la situación de la deuda agraria que efectivamente cada vez ha agudizado y aquí hay que entender, en el Ecuador precisamente hay dos modelos de agricultura, una agricultura empresarial que están felices el sector empresarial, el sector productivo, quien han dicho que ha crecido las exportaciones, han mejorado esas condiciones, pero eso no es el problema está con la agricultura familiar campesina. La soberanía alimentaria cada vez ha retrocedido y eso significa una crisis enormemente que vive el país, insoportable en las comunidades indígenas, campesinas, afroecuatorianas que estamos viviendo ahora. ¿Esto qué ha pasado? Una migración hacia la ciudad y ustedes han visto cuando uno se sube en el bus, de aquí de decirte desde la Universidad Católica hasta llegar a Seminario Mayor, usted encuentra en el bus 20 a 25 vendedores ambulantes subiendo y amenazando con agresividad. Si no compran, las familias estarían ya no teniendo los sustentos alimenticios. ¿Eso qué significa? Digamos, ahí el gobierno ecuatoriano no ha tomado prioridad para solventar estas situaciones. Entonces, otra cosa, usted ha visto la migración. Creo que en las décadas del 90 la migración evidentemente se evidenciaba los viajes hacia España. Y hoy en día ha cambiado de rostro y ustedes ven, por más Trump que esté poniendo los cercos sumamente fuertes en la frontera de México, cada vez la migración se ha ido hacia allá. Hay muchos compatriotas que han fallecido en ese tramo y efectivamente lágrimas de compañeros, compañeras, tanto de Cañas, de Azuay, de mi tierra, de Saraguro, de San Lucas, están en esa sintonía sumamente complicada. Entonces hay una trauma efectivamente de insoporte de la política neoliberal que va aterrizando en cada una de las comunidades y también en el sector social. Ahora, el gobierno nacional, como usted sabe, Romelio, se apresta o ya está dando a conocer las grandes decisiones del famoso acuerdo nacional. Entiendo que ustedes no participaron en esta última ronda de diálogos del acuerdo nacional, pero
¿Cree usted que es posible llegar a acuerdos bajo las circunstancias que usted acaba de describir? Primeramente para decir, cuando el gobierno de Moreno entra a gobernar y dijo voy a dialogar con todos los sectores, yo ahí diría absolutamente no dialogó con el sector campesino, lo que él dialogó sí con los sectores de oposición, la derecha, partidos de derecha y la CONAIE, que en el periodo de Correa estaba una posición sumamente fuerte, sí dialogó con ellos, pero con este sector, y ahí quiero aclarar sumamente claramente al país, a nuestras organizaciones, verdad fue que la Coordinadora Nacional Campesina dio el apoyo al presidente Moreno y decíamos, cuando era candidato, y decíamos nosotros apoyamos, porque el pueblo pensaba que el gobierno de Moreno continuaba con varias cosas que el gobierno de Correa no cumplió, y esa era la confianza del pueblo. Pero precisamente estamos sumamente arrepentidos, porque efectivamente desde el primer día que él asume nunca ha dialogado con este sector, absolutamente para nada. Entonces, creo que ya en esta otra parte que tú dices del diálogo, o sea, efectivamente para él no habemos campesinos ni indígenas desde estos sectores para sentar a discutir. Pero perdone, me perdí en un momento de su intervención. Cuando usted dice que confiaron en el proyecto político de Moreno porque iba a hacer lo que no hizo Correa, ¿qué fue lo que ofreció? O sea, ¿de dónde toman esa Pero esa por alusión? supuesto que sí, por ejemplo, la gran minga nacional agropecuaria que estaba o sea, ya ha iniciado el parte gobierno. del programa de gobierno del presidente Moreno y que era una continuidad que se recogía de la deuda agraria Sí, del pero no presidente quedó más que Correa. declaraciones. Pero por supuesto que sí, o Entonces, sea, eso es claramente, y eso nos evidenciaba una confianza de continuar sobre esos temas, y hoy en día hasta su programa de gobierno ha desaparecido. ¿Hay una minga nacional agropecuaria aquí? Absolutamente para nada. ¿Hay una profundización de la soberanía alimentaria en el Ecuador? Definitivamente los agronegocios cada vez han ido creciendo. Entonces, nosotros efectivamente ese es el choque, el circuito que causó, y efectivamente cada vez sigue creciendo la desconfianza en la gobernabilidad del presidente Moreno. Ahora, ¿qué estrategias o qué están pensando hacer organizaciones como la suya y otras vinculadas a los movimientos sociales? Porque como usted acaba de relatar, se viene una segunda etapa de implementación de las exigencias del FMI, que van a ser las medidas más graves, más graves. Cuando yo digo tarde, temprano, muchas organizaciones de base saldrán a las calles sin la consulta de la dirigencia nacional, eso va a dar lo más pronto posible. Porque en el territorio está el problema fuerte, y en el territorio no hay ninguna situación de retroceder. Te doy un ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa con la adjudicación, la concesión para la explotación minera en la provincia del Carchi? Más bien sale un reportaje Mabura grandototo también. claro, donde está toda la reserva más grande de América del oro. Entonces, esos campesinos de allá, ¿a dónde van a ir? Sin duda, las respuestas que hoy está pasando precisamente en Urcuqui es con los militares y con la policía a esos pequeños mineros haciendo el desplazamiento. La gran pregunta, ¿con ellos has sentado a dialogar? Yo diría, yo dudo, no he estado, no sé, pero yo dudo que el gobierno haya conversado primeramente con ellos. El otro tema que nosotros vemos sumamente fuerte en el caso del campo, cada vez los tratados comerciales han tratado todo hacer la quiebra de los costos de precios de los pequeños medianos productores en toda producción. Si bien es cierto, usted ve el precio del arroz, que estaba a $35 el precio de saca de $200 que estaba con corteza, hoy en día bajaron a $29, nadie dice nada. Y la gran interrogante que yo digo, y eso quiero decir inclusive a los compañeros de la ciudad, ¿ha bajado la libra del arroz en la ciudad? No ha bajado, y usted tiene el precio de 65 centavos de dólar la libra en el mercado en las ciudades. Entonces, ¿qué pasa? O sea, efectivamente, si es que hay mayor demanda del campo, obviamente debería bajar también los costos para que consuman el sector urbano, porque también consumen, son compañeros consumidores, pero al contrario, más bien ha sido una limitante de que los compañeros tienen este problema de los costos bastante altos y no han podido hacer, digamos, un consumo normal
de lo que podría ser en la alimentación de las familias. El otro problema que nosotros vemos sumamente fuerte es el tema del agua. En la costa ecuatoriana, precisamente, hoy en día se profundiza la alianza público-privada. Pero ahí está uno de sus Lamento idearios, mucho, ¿no? lamento Entonces, mucho y ideal. precisamente hoy, después de la entrevista de aquí, estoy viajando a Manabí. Mañana vamos a tener una reunión en el cantón Rocafuerte para analizar el problema de la represa La Esperanza, donde efectivamente campesinos de todo el valle del río Portoviejo, hoy en día la Senagua, a cuenta de una letra de cambio, unas encuestas que mandan ya para que llenen la encuesta y abajo diga firma, porque las condiciones ya están poniendo para los cobros de tarifa. No se trata hacia el pueblo ecuatoriano. Con mayor legalidad, con cariño, digo, creo que la autoridad debe primero sentarse a conversar para poder ver la propiedad de la tierra, ¿sí? Está legalmente en propiedad de los compañeros para poderte cobrar el uso del agua. Pero sin duda todas estas consultas absolutamente han hecho y te vienen por fuera en hacer las encuestas y firmar, eso se llama camino a la privatización. Entonces significa Manabí, en este caso, puede estar pensando en futuros días un accionar para defender el agua. El otro tema fuerte que nosotros vemos es el tema del seguro social campesino. Claro, y no aparece en ninguna discusión, pero sí topan el IES. Claro. El IES es el camino a la privatización. El aporte para sostener al seguro social campesino ha sido gracias a los trabajadores, Claro. ¿no es cierto? El aporte Que solidario de todos los exacto, afiliados. El aporte solidario. Con el despido de todos los trabajadores que hicieron hasta estos Se va a momentos, desfinanciar. ¿no es cierto? Reduce el aporte solidario al seguro campesino. Entonces no podemos ser por más ciegos que efectivamente con esa reducción del presupuesto podrían estar comprando Pero desde medicamentos para solucionar los conflictos del campo. Desde los sectores empresariales sí se ha llegado a mencionar que el seguro social campesino es un tema a evaluar, porque no se puede conceder tal cantidad de subsidio al seguro campesino. A lo mejor lo Se quieren ha dicho así. eliminar. Yo ahí digo otra cosa, les gusta siempre el sector empresarial y específicamente en el campo seguir golpeando y explotando al trabajador del campo. Eso nunca se reconoce. Pero sin duda, claro, sí les duele los centavos poner para acá, entonces evaluemos. ¿Cómo así? Pues Porque se dice $3, ¿quién paga $3? Debería pagar un poco más. Todo esto ya ha entrado en discusión. exactamente, pero veamos en el caso del sector empresarial de lo que pasó en Furukawa, hasta niños, hasta Uy, mujeres, qué grave eso. terrible trabajando. Entonces, Esclavitud claro, moderna. pero Esclavitud moderna, así es. o sea, tú ves una cara de la medalla medio queriendo justificar cuando atrás de ellos hay ollas de grillos que efectivamente están tapados. Presidente, debería ese diálogo con altura, con respeto y como buen gobernante primero regular esos niveles. ¿Usted creerá que, o confiará todavía que van Yo a todavía- abrir ese diálogo? No, para mí la situación está cerrada y ya no hay diálogo, las cosas ya están dadas. A mí me parece, y con todo respeto, estamos mirando y nos ha vuelto a pensar en las décadas del 90. ¿Sí? Pero se imagina lo que significa O sea, eso. eso pasó y yo Semejante estuve... retroceso. Claro, y eso yo estuve sumamente guambra todavía. Con mis 14 años ya estuve en el primer levantamiento indígena en mi tierra, en Saraguro. No me avergüenzo de decir, y eso me ha dado grandes lecciones para poder nuevamente contar a la juventud de qué pasó en esos tiempos y cuál era la lucha reivindicativa de las organizaciones sociales. Pero ahora están cooptados los dirigentes indígenas. Cuando yo vuelvo a decir, Corporativamente. sí, podría ser la élite dirigencial. Usted ve ya las marchas de la Amazonía por el tema petrolero, claro, y ya están saliendo, no es que están esperando que alguien diga yo también me sumo o dame una autorización presidente de tal organización para salir a la marcha, no, mentira, ya están saliendo. Hay unas amenazas que en la costa ecuatoriana hay que tratar de hacer algunas acciones frente a los precios del maíz, del arroz, pero por supuesto que sí.
hay que salir a defender el tema minero, dicen, pero por supuesto que sí hay que ver el tema del agua y son temas sumamente fuertes que en estos momentos a mí me parece hay una gran discusión en el territorio para poder mirar los puntos que pueden coincidir en una agenda nacional, ¿sí? Eso es un trabajo que efectivamente en estos tiempos estamos viendo y claro, tú ves a la política ya desde el campo, digamos los roles, cómo van tejiendo y cómo van traduciendo, ¿no? Cómo van haciendo, yo siempre comparo de un chuchaqui terrible, el rol que hace la Asamblea Nacional, el rol que hace el Ejecutivo y efectivamente cada vez más va una desesperación antes de solucionar un conflicto. La Asamblea no ha tratado de resolver ningún problema del sector de los pequeños y medianos agricultores. Pero está enfrascada en destituir al Consejo Ciudadano. ¿Qué le Pero parece? A ver, a propósito de la Asamblea. Ya eso es problema de ellos, sabrán. Seguramente creo que están mirando quién va a sentar en el sillón presidencial 2021. No necesita a las organizaciones eso. Lo que quiere es respuesta de los conflictos del territorio. O sea, efectivamente discutamos el tema del agua, pero por Dios, pero por supuesto. Pero ¿y por qué no se sientan a hablar con Humberto Cholango, insisto, que es el dirigente campesino, el dirigente indígena, que está en la Secretaría del Agua? Don Celestino Vélez es un compañero dirigente histórico de la provincia de Manabí. La semana pasada él dijo, ya he mandado 10,000 cartas al presidente, he mandado al señor Humberto Cholango y he mandado a la Asamblea Nacional y mandado a todos. Solo me falta hablar con San Pedro, pero nadie me ha respondido en resolver el conflicto de agua del Valle del Río Puerto Viejo. Te hago esa comparación, ya no está diciendo el Romelio, entonces están diciendo los compañeros del territorio. Ya el problema, seguramente para muchos políticos pueden decir que el Romelio puede ser un resentido. Pero yo estoy demostrando que no es el Romelio, sino hay varios compañeros, compañeras que están con esa situación y que precisamente van apuntando cada vez a acciones que llegarían algún rato. No podemos decir ni hora ni fecha, pero eso cada vez apunta el sector social. En este mismo ámbito, ¿qué sabe, Romelio? Usted está vinculado con las organizaciones sindicales. ¿Qué sabe de la anunciada huelga general que con bombos y platillos anunció, vale la redundancia, el Frente Unitario de Trabajadores? No han dicho, esta boca es mía, desde hace algunas semanas. Estimado, ahí hay varias cosas que efectivamente cada vez, y yo me he solidarizado con todos los compañeros, compañeras que fueron despedidos de cada uno del trabajo. Pobre gente, encuentran en la calle y dicen, vea, yo no puedo, ¿qué hacer? Siquiera ustedes en el campo puedan criar una gallina o tienen una vaquita o un chancho. Pero aquí nosotros no podemos, no tenemos dinero y cada vez se nos va complicando la vida. Digamos, ese es el punto de vista más de la gente que fueron despedidos del trabajo. Pero claro, hay un sindicato que efectivamente me parece de las lógicas de justificar hacia el lado del gobierno en qué árbol y en qué sombra estoy, le da mayor oxígeno para que respiren ellos y resulte el abandono y la traición de los compañeros, compañeras quienes están afectados. Entonces ese es el conflicto. Yo creo que ahí también, seguramente tarde, temprano, la gente que han sido... La base va a superar a los dirigentes. La gente que está despedido de los trabajadores, seguramente una mañana, una tarde, no sé, podrían salir a las calles. Porque efectivamente ya la dirigencia no representa y no han topado esos temas precisamente de la discusión, pero por supuesto yo como coordinadora nacional campesina hemos tenido una cercanía bien profunda con el Parlamento Laboral y creo que ahí hemos analizado y estamos trabajando de una forma articulada campo-ciudad, solidarizando a la clase trabajadora, pero también desde el lado de ellos nos han dado un fuerte respaldo político en continuar en una agenda consolidada para establecer mecanismos de acciones. En este mismo ámbito, ¿qué piensa la coordinadora Eloy Alfaro sobre el tema privatizaciones de empresas estratégicas que se nos vienen? Creo que no podemos cambiar de discurso jamás. En las décadas del 90, en el periodo de Sixto Durán Ballén, quiso ya privatizar al seguro campesino y entró a la consulta y el pueblo en la consulta dijo no. Le dijimos no, así es. ¿No es cierto? Y si usted pone ahora una consulta mirando el tema de las privatizaciones, yo estaría seguro recibiríamos este mismo mensaje del pueblo.
¿sí? O sea, tenemos que defender nuestras hidroeléctricas, pero por supuesto que sí, pues, ¿cómo ves ahorita en estos tiempos cómo han incrementado las tarifas de luz hacia arriba? Si los mismos focos están en el campo, no hay más, no han comprado un foco más o una máquina más, sino simplemente el hecho de cambio de gobierno ya se siente el incremento de los precios de las tarifas de la luz. O en el tema del agua, como yo te digo, si bien es cierto es el camino a la privatización, estoy súper seguro que efectivamente en la provincia de Manabí están dialogando con algunos empresarios de Europa, precisamente de España, que estarían interesados en querer ser los propios manejadores de estas grandes represas en esas zonas. Ojalá no sea así, disculpen, yo puedo estar confundido, pero los comentarios llegan de esa naturaleza. Entonces, el movimiento campesino, con estas reflexiones, tenemos el legítimo derecho de expresar nuestro descontento y poner en regla sobre varias propuestas que vamos. O sea, el camino de la privatización, las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional es lo que ha llevado al caos, al gobierno de Moreno, y sin duda el resultado está hambre, pobreza, miseria, racismo que ha provocado en estos últimos tiempos. Muy bien, muchas gracias, Romelio. Un amplio diálogo con el dirigente de la Coordinadora Nacional Campesina, Eloy Alfaro. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.